Señor, suba. Aquí estamos pintando a la Patricia y Albertito. Esta capilla barroca, que es la que comunica las dos salas con las obras del Nacional 4, de la radio. Estamos un poco atrasados porque ha sido muy engorroso, muy largo. El centro es la punta al 4. Pati, arriba quedó un cacho para allá, para que lo enderece. En un principio, cuando partí, esto iba a ser una cinta. Ya. ¿Te fijáis? Y cuando empecé a mirar lo que pasaba, al unir todo casi pegado, No, claro. era un caos. Ya No, no. te mareáis visualmente. Claro, ¿no? y estas obras son Porque ya obras imagínate, pues esto tienes que verlo con mucha detención Claro. si quieres más o menos formarte una idea de lo cada que aquí está detallito, ocurriendo. claro. Ahora, tiene una visión macro y tiene la visión micro, o Sí, sea, claro. tú te alejas y no ves nada Exacto. del detalle chiquitito. Claro. Y te vas metiendo igual como uno se mete en este mundo. Sí. Te vas metiendo y iniciando tu propio juego de la vida, Perfecto, digamos. eso. Es que todo esto se va conectando con una especie de elemento, yo creo que buscar un poquito más fino, con un poquito Ya. de redondez y qué sé yo, que es el que va haciendo como especie de las ramas del árbol, ¿te fijas? Ah, ya. Esa es un poco la idea Ya. de conectar todo esto. Entonces esas conexiones... Iría como, Iría ya, como te un hilo fijas, como un hilo conductor, son que como usted las me ramas que empleó. unen Perfecto. esto. Ya. Bueno, ese es el que es de tu Fantástico. fachada, Hacer que una traté de maravilla. respetar en la escultura, te fijas, Sí. la idea de escalinata como elevándose a un espacio con mucho más elevación espiritual, digamos, por eso se llama Templando el Espíritu, con la imagen de Leonardo ahí del hombre pero vuelto cabeza abajo. Así es. Y que se relaciona con el árbol, que Y ahí también de está. alguna manera... Y los Renace. pintores con sus caballetes Con sus pintando en la caballos. parte de arriba. Está muy buena esa parte. Sí, Le da un toque de humor. Las obras son obras en sí mismas, pero son obras que a la vez están conectadas. Entonces son estas especies de edenes, pero edenes que se van uniendo unos con otros hasta formar como un gran parque. Perfecto. ¿Me explico? Ese gran parque tiene plazoletas, tiene cosas que salen, que son obras más pequeñas, pero todas conectadas a través de puertas. O sea, la puerta del jardín grande baja, entonces se crea una especie de malla en todas las paredes, en que se conectan unos con otros, que finalmente son como las ramas de los árboles.
Es como un gran tronco que va teniendo Como un ramificación. bosque. Ahora me apropié de los impresos para trabajar. También una imagen de jardín, pero una imagen de jardín más, llamémosle más mítico, el jardín del Edén de alguna manera. Y todo esto engarzado con las estructuras de jardines que son también míticas, que son los laberintos. Y que de alguna manera tanto el jardín del Edén como el jardín mítico de los laberintos tienen un comienzo y tienen un término, tienen un acceso. En el caso del Edén, un jardín custodiado por ángeles y qué sé yo. Y en los casos de los laberintos tienen un centro o un lugar al donde tú llegas que no sabes qué es lo que hay, que te depara incertidumbre. Pero son trayectos finalmente. Tú recorres un camino. Y un camino que, para resumirte, es el camino desde que nace hasta que te vas. El árbol, finalmente, ¿qué es? El árbol es el recorrido de la vida. El arte no solo es intuición, no solo es talento, sino que también hay una cosa un poco más conceptual, digamos, que te lleva a desarrollar un tema o a profundizar en lecturas y cosas alusivas a lo que tú estás trabajando. Ahora, dentro del proceso, uno dice, claro, ella recorta cosas que ve en las revistas, pero resulta que cada una de esas cosas yo la intervengo. Le cambio la forma, le cambio el color, ocupo mucho la computación, te lo digo, como el proceso, digamos, ¿te fijas? Hay cosas que no las puedo usar como vienen. También incorporo elementos, igual que en las cajitas. Hay una intervención. No, y la variedad de elementos, te fijas, elementos metálicos, elementos del bordado. También están, te fijas, conchitas, que son otra escala, pero que de alguna manera... Conchitas de Quintay será. Obviamente, las tengo en bolsas ahí. Y que tienen que ver con el contraste entre todo esto sistemático, industrial y la naturaleza. Siempre estoy con esa especie de... Bueno, esto está al revés, este es así. Pero igual te da la idea. Siempre predominando la idea de un jardín cerrado, Sí, te claro. fijas, como al interior, como los jardines de las delicias. Y siempre la idea de un caminar, de un circuito, de un recorrido que te lleva a este mundo que tú anhelas, pero que no sabes lo que es finalmente. Es como el recorrido de la vida, o el juego de la vida, Sí, como claro. llamo yo, Sí. porque este lo había visto en un concurso, sí, el de la fruta. Y el concepto que tú empleas ahí también en un texto del laberinto, de un espacio más laberíntico. Claro, exactamente. Aquí, por ejemplo, hay un intento, creo que se logró, pero ponle tú, al colocar esos personajes y ese árbol, de romper la planimetría. Si tú te alejas un poco, eso da perspectiva inmediatamente. Seguro. Ahora, estos elementos, ponle tú, estos son cuadros existentes. Este es un cuadro medieval de un baile con el árbol, alrededor del árbol de la vida. Hay muchas citas, obviamente que pasa por mitad a mí, recortar, reintervenir y todo, pero sí de elementos del bosco, de estos cosas, de estas escenas. Claro, Bruegel también puede que esté por ahí. Seguramente, y de cosas. Goya por Oye, ahí. y saco de Miguel Ángel, bueno, Leonardo, y saco mucho de los cuadros modernos, de la Matilde Pérez, digamos, para hacer Sí, capilla. esa es otra cosa interesante, que está como la historia del arte. Exacto, está. Sintetizada. No sé si está, pero no, está en puntos así. Sí, Ahora hay claro. que buscarla. Hay que buscarla, no está así. Ese es un buen juego. Bueno, muchos artistas que siguen toda la vida pintando igual y se quedan
como quien dice, con una temática y una estética que no varía mucho. En el caso mío los arbolares han sido totalmente distintos y sin embargo el trasfondo del asunto es el mismo. Yo me apropio de algún elemento relacionado con el árbol, lo reinterpreto y lo meto en la obra. Y en los tres he repetido el mismo proceso. Pero ponte tú en el caso del primero, ¿cómo fue lo que hiciste? Yo me apropié de los árboles dibujados por otras personas y con eso armé una exposición. Ellos me dieron, como quien dice, fue como una nutriente para que saliera lo que yo sentía sobre el árbol. ¿Y en el caso de la segunda? En el caso de las cajas fueron objetos que murió mi madre y yo me quedé con el, entre comillas, cachureo. Y empecé a darme cuenta que ese cachureo tenía una carga emocional, una carga histórica, de uso, de significado, de significante fantástica. Bueno, una de las cosas que me llamó la atención de la exposición fue, por supuesto, que el tema que lo organizaba era el jardín, más allá de que ya estaba el árbol en el arbolario 1 y está un jardín de flores, yo entendía que era el arbolario 2, este es como ya la composición de un jardín, como un plano del jardín. Y nuestra madre era una amante del jardín. Yo me acuerdo, eso sí, que ella al principio no tenía un apego muy especial por el jardín hasta que su madre murió. Y ahí recién ella se empezó a fijar en las plantas hasta que llegó a ser paisajista. ¿Te pasó algo a ti parecido? Yo diría que yo empecé antes, a pesar de que mi mamá siempre, ¿te acuerdas que me pedía y me decía, María, tú eres arquitecto, ayúdame en la parte más constructiva, más de diseño del jardín y yo te aporto la parte de conocimiento de plan. Yo siempre me negué a trabajar con ella, bueno, también por una cuestión de relación madre-hija, pero la verdad que el cuento de los árboles partió probablemente, inconscientemente, influía por el hecho de que la mamá estaba escribiendo el libro de los árboles. En ese momento tenía mucha literatura y muchas fotografías de árboles. Como que hay un afán recolector, hay una minuciosidad, hay un trabajo con tijeras, de estar recortando miles y miles de cosas, que es como más o menos me hace pensar de nuevo en tus tejidos o en esto de estar recopilando dibujos de árboles y retocándolo a cada uno de ellos. Hay en eso una como lo que te está motivando ahí es un estado especial de tu cuerpo. Sí, eso es lo que un poco te esbocé, digamos, de que de alguna manera es llenar esos vacíos, llenar un hueco, también tiene algo que ver con la forma de relacionarme con el entorno. Si tú te fijas, recolectar árboles, yo me conecto con personas, con seres humanos que normalmente uno pasa por el lado, no los miraría, pero establezco una conversación, me descubro una cosa que no había visto, me obliga a meterme en una situación que a veces puede ser incómoda, no llegar y abordar a una persona y decirle por favor dibújame un árbol, de repente tenía que ser en un idioma que no domino y tenía que contestar preguntas que me hacían que por qué me metía, digamos, en un aeropuerto, comprenderá que si yo abordo a una persona y le digo por favor dibújeme un árbol, un extranjero, qué sé yo, me miraba casi como si yo fuera un bicho raro. Pero por otro lado, en el mundo que hacíamos contacto era de una riqueza fantástica lo que yo recibía de eso. Normalmente uno mira una parte de la totalidad, o si no la totalidad completa. Pero cuando ya quiere captar esa totalidad, se da cuenta que está llena de fragmentos. Uno aparece después de un túnel a un valle y uno dice, la grandiosidad es lo que te penetra. Pero después empieza a ver que hay un sector de parra, que hay un cerro al fondo, que el cielo está con unas nubes preciosas y son todos fragmentos. Entonces esa construcción a partir de fragmentos a mí de hecho toda mi obra en general está hecha de fragmentos, está como parcelada. Y yo creo que la vida de uno está igual.
Da la impresión de que tú no hubieras podido hacer este trabajo si no hubiera sido en esta etapa de la vida. No, yo estoy convencida que nada de lo que he hecho lo podría haber hecho en otra etapa de la vida. Es decir, si hubiera sido artista a los 20 años, quizás hubiera sido... No, yo creo que es imposible, o sea, la verdad es que hay artistas que yo conozco, muchos jóvenes, que a mí me sorprende la madurez y la seguridad que tienen para encontrar su huella, su manera de, su lenguaje, y que obviamente va a cambiar en el tiempo, pero que tienen, que tú ves que es un trabajo maduro y tienen 20 años. O sea, la madurez que yo tengo ahora, la tengo hace 10 años, o a 15 cuando empecé este trabajo, incluso al principio no la tenía. O sea, por mi manera de ser, por la forma en que yo fui criada, yo este recorrido que he hecho dentro del camino del arte, o sea, pudo ser ahora y no, si yo me hubiera muerto antes, no, o sea, no lo podría haber hecho en otro momento. ¿El jardín es una metáfora de la vida? Absolutamente, absolutamente. Y parte del arte, que para mí es la gran metáfora del ser humano. Y esa misma metáfora, ese mismo ciclo que representa el árbol de toda la vida, que es el nacimiento, crecimiento, muerte y resurrección, esa misma metáfora yo la siento que está en esta construcción de fragmentos o en el recorrido de la vida. Porque uno va pasando por etapas, ya no la llamemos crecimiento, envejecimiento, muerte, pero sí uno va pasando por etapas en la vida, o por fragmentos, o por minutos, segundos, pero que hilados van constituyendo un recorrido. Y ese recorrido es lo que finalmente es nuestro recorrido por la vida, desde que nacemos hasta que nos morimos.